¿Cómo estamos? Soy Kowalski y os traigo una reseña de Más allá de lo creíble, un libro escrito por John Castillo Barreto y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante una novela de ciencia ficción, una novela de estas que, bueno, si te gusta el género te va a encantar, porque, bueno, es una de esas novelas que, como estamos viendo también últimamente, dentro de la ciencia ficción, bueno, los autores que se adentran en este tipo de literatura, ¿no? En este tipo de novela, al final lo que está pasando es que utilizan, ¿no?, la ciencia ficción para plantear hipótesis, ¿no?, reflexiones, ideas que, bueno, quizá en un ensayo, ¿no?, por decir algo, no se podría hacer, y ese formato, ¿no?, la novela, permite divagar un poco más, abrirse, plantear cosas, ser un poco más extremos, ¿no?, podríamos decir, y llevar las cosas, pues esto, más expandidas. Y es lo que pasa un poco en esta novela, ¿vale? Es decir, nos vamos a encontrar dentro de una novela que experimenta mucho dentro de la ciencia, ¿no?, y la ficción. A donde voy es que la novela tiene eso, ¿no?, profundas reflexiones, y no se queda tanto en contar una historia, una aventura, que también, ¿vale?, que también la va a ver, una aventura y una historia muy chula, con conspiraciones así, que me ha gustado mucho, gobiernos, ¿no?, y tal, pero a donde voy es eso. Lo que más me ha gustado quizá es eso, las reflexiones que nos va a ir dejando a lo largo de la historia, y sobre todo porque, bueno, nos deja una crítica, ¿no?, digamos, un poco a lo peor del ser humano, y es ahí quizá, ¿no?, donde el libro brilla, ¿no?, también en esas reflexiones, tanto, bueno, pues a nivel de la parte más oscura, ¿no?, digamos, del ser humano, pero también de la parte más espiritual, ¿vale? Entonces, ya os digo, el libro tiene eso, ¿no?, como tapiz la ciencia ficción, ¿no?, y una historia, bueno, digamos, ¿no?, científica pero ficcionada, pero que esconde muchas más cosas, y creo que es muy interesante. Veréis, la historia se sitúa en el año 2030, ¿vale?, de nuestro mundo, de nuestra época, podríamos decir. Entonces, bueno, es un futuro bastante próximo. Y bueno, el protagonista es Jonathan Fields, es un científico que sus estudios, digamos, se han basado, ¿no?, a lo largo de toda su carrera a experimentar y a intentar potenciar, ¿no?, las capacidades del ser humano. Digamos, ¿no?, a intentar eso, llevarlo a lugares, ¿no?, llevar al ser humano, digamos, intentar llevar al ser humano a superar sus propios límites, ¿no? En este caso, bueno, llega un punto que este investigador, ¿no?, este científico, Jonathan, pues se queda un poco como atascado en su investigación, ya que no es capaz, ¿no?, ya ha llegado como un límite, no es capaz de provocar ese salto evolutivo, ¿no?, del ser humano, y bueno, eso le genera como cierta frustración, y se da cuenta de que quizá la ciencia, ¿no?, la pura ciencia, no sea suficiente para provocar ese salto evolutivo en el ser humano. Y bueno, de repente se va a topar con un libro muy especial, muy curioso, digamos, que va a tratar como más el tema espiritual del hombre, y ahí encuentra una clave, ¿vale?, una de las claves que él cree va a permitirle continuar su investigación, y entonces sí poder encontrar esa clave para que el ser humano pueda por fin, ¿no?, potenciarse y tener ese salto, ¿no?, en la evolución propia. Esa clave que encontrará en este libro son los viajes astrales, ¿vale? Y cómo a través de estos viajes astrales la mente es capaz de controlar tanto, digamos, el cuerpo y el alma del ser humano. Y bien, en este estudio, ¿no?, en este proceso de experimentación, bueno, pues Jonathan empieza a experimentar con los viajes astrales, el desdoblamiento, ¿no?, estar en dos lugares a la vez, prueba varias cosas, ¿no?
Entonces se empieza a dar cuenta de que efectivamente pues aquí hay un poder y un potencial, ¿no? Escondido dentro del ser humano, pero en esta, digamos, realidad astral se da cuenta que conviven otros seres, ¿no? Unos seres malignos, podríamos decir, y ahí va a detectar que, bueno, esto de los viajes astrales no es tan simple como parece y que tiene, pues, sus riesgos también, y bueno, ahí pues va a empezar un poquito a darse cuenta, pues eso, ¿no? De que esto es mucho más complejo, ¿no? La realidad, digamos, es mucho más compleja que lo que él como científico esperaba. Y además, en este punto de la investigación de Jonathan, junto además a su colega Norman, que nos lo he dicho, bueno, aparece como una especie de, bueno, de grupo gubernamental, ¿vale? Un grupo secreto. Y en ese momento se dan cuenta de que existe una conspiración, ¿no? Digamos, de los gobiernos, de grupos secretos, con unas tramas ocultas muy, digamos, perturbadoras, donde los poderes sobrenaturales van a empezar a tener acto de presencia. Y bueno, en ese momento empieza como una huida, ¿no? Una huida hacia adelante para intentar que este grupo, pues bueno, no los, digamos, capture, ¿no? En estos y no les, digamos, secuestre ese proyecto, ¿no? Y esas investigaciones que ellos están realizando. Y es en ese momento ya donde se desata toda la acción, esto, ¿no? De persecuciones, de conspiración, etc. Y ya por último, sí, también quiero destacaros que el libro, como estamos viendo, pues es bastante complejo, ¿vale? Hay muchas tramas, hay que estar atentos, los personajes van a ir experimentando su propia evolución también dentro del libro, vamos a ir descubriendo que, ¿no? Los típicos claroscuros también, digamos, de los personajes, ¿no? No todos los personajes van a ser como creemos desde el principio. Y al final va a haber un gran giro también final, podríamos decir, muy sorprendente, que es algo que es bastante complicado de conseguir, ¿no? Cuando te estaban planteando todo el rato una idea o insinuando algo y de repente no es acabar de finalizar bien esa historia. Por otro lado, no es fácil de conseguir. En este caso, el autor lo hace perfectamente. Y yo creo que, en serio, es un libro que si sois, insisto, amantes de la ciencia ficción, del tema es un poquito conspiraciones y tal, yo creo que os puede gustar muchísimo. Pues nada, ahora sí, sin más, me despido y nos vemos en más vídeos por el canal de Círculo Rojo. Así que, hasta luego.